Para contar esta historia, primero hay que pararse en el tiempo. No en cualquier tiempo, sino en uno muy particular. Imagínate un amanecer del año 70 después de Cristo. Hace apenas unos meses que el infame Nerón se ha quitado la vida, y la ciudad todavía huele a la sangre y la ceniza de la guerra civil que le siguió, ese año terrible que los historiadores llamarían el año de los 4 emperadores. Pero la anarquía ha terminado. Un general duro, un hombre de campo sin sangre noble pero con la muñeca firme, Vespasiano, ha tomado las riendas del poder. La Roma de este día es una bestia herida que empieza a lamerse las heridas, una ciudad que aún no lo sabe, pero que está a punto de empezar a levantar, sobre las ruinas de la locura de Nerón, el monumento más icónico de su historia, el Coliseo. Y aunque los senadores, hombres ricos y orgullosos como nuestro Lucio, todavía se pasean por el foro hablando de la República restaurada, la verdad es que esa es una mentira conveniente. Roma ya no es una república, es un imperio disfrazado. El poder real ya no reside en los debates de la curia, sino en la lealtad de las legiones, y esas legiones responden a un solo hombre, el César. El Senado sigue existiendo, sí, pero es un león viejo y sin dientes, ruge, aparenta, pero sabe que su destino depende de la voluntad del hombre que controla el ejército. La sociedad romana es una pirámide, tan alta como los templos y tan brutal como la arena del circo. En la cima dorada, bañados por el sol, están los patricios, un puñado de familias nobles y ricas que son dueñas de la tierra, de los ejércitos y de los hombres. Debajo de ellos, formando la inmensa y ruidosa base de la pirámide, están los plebeyos, la masa de ciudadanos libres. Ahí se mezcla de todo, desde un artesano respetado como nuestro Marco, que se mata en su taller para ganarse el pan, hasta los miles y miles de pobres que no tienen nada y que sobreviven gracias al grano que el Estado reparte para mantener la paz. Y debajo de todos, sosteniendo el peso del imperio sobre sus espaldas, están los esclavos. No son personas, son propiedad. 1/3 de la población de Roma. Son el motor invisible de la ciudad, seres sin derechos, como nuestra Libia, cuyo destino depende por completo del capricho de sus amos. El corazón de esta sociedad, la pieza que lo une todo, es la familia. Pero no como la entendemos ahora. Cada hogar, cada domus ei, es un pequeño reino con un rey absoluto. El pater familias, el varón de mayor edad. Su poder, la patria potestas, es total. Es dueño de su esposa, de sus hijos, de sus esclavos y de todos los bienes. Legalmente, un hijo no es un individuo libre hasta que su padre muere, y éste tiene incluso el poder de venderlo como esclavo si lo considera necesario. Es una estructura rígida, un pilar de orden, en un mundo que siempre está al borde del caos. En este mundo, los dioses están en todas partes. La religión no es una cuestión de fe en el corazón, es un contrato de negocios con el universo. Es un do u te des, un te doy para que me des. Cada casa, desde la villa más lujosa hasta el apartamento más miserable, tiene su pequeño altar, su lararium, es donde se honra a los espíritus protectores de la familia. Y en las calles, los grandes templos de Júpiter, Marte y Juno, vigilan la ciudad. Los romanos no aman a sus dioses, les temen y los respetan. Les hacen ofrendas, sacrificios, rituales, no por amor, sino para que la cosecha sea buena, para que los barcos lleguen a puerto, para que el enemigo caiga en la batalla. Es un mundo donde cada trueno, cada pájaro que cruza el cielo, es un mensaje que hay que saber interpretar. Así es la Roma de este día. Una bestia de mármol y ladrillo con 1 millón de almas en su vientre. Una ciudad de contrastes brutales, donde el lujo de las villas del Palatino convive con la miseria de los callejones de la Subura, donde el aroma a incienso de los templos se mezcla con el hedor del Tíber, donde la ley implacable de sus legiones se cruza con los susurros de las conspiraciones. Una ciudad que es el corazón del mundo. Y en este corazón, en este preciso amanecer, 3 de ese millón de almas, sin saberlo, están a punto de empezar un día que tejerá nuestra historia. Mucho antes de que el primer rayo de sol se atreviera a tocar los techos de Roma, en las entrañas de la magnífica domus del senador Lucio Cornelio Escipión, la vida de Livia comenzaba. No la despertaba un gallo ni la luz, sino un reloj interno forjado por el hábito y el miedo a fallar. El aire en su pequeño y húmedo cubículo en el área de servicio era frío y olía a piedra y a leña apagada. Se puso de pie en silencio, el contacto del suelo helado un recordatorio inmediato de su lugar en el mundo.
El tacto áspero de su propia túnica de lana sobre la piel era la primera sensación del día, una caricia sin amor. Por un instante se quedó quieta en la oscuridad, y el silencio de la casa dormida se sentía opresivo, como una manta pesada. En una casa como la del senador, la jerarquía de los esclavos era un universo en sí mismo. Estaban los nacidos en la casa, a menudo más confiados y brutales en su trato, y estaban los como Livia, capturada en Grecia durante una revuelta, educada, capaz de leer y escribir, lo que la hacía útil para tareas delicadas, pero también, por esa misma razón, un objeto de constante sospecha y envidia. Su primer acto consciente del día no era para ella, sino para su ama. Tomó con dedos ágiles la túnica de lino que la domina usaría, y la llevó a la luz temblorosa de su minúscula lámpara, que apestaba a aceite rancio. Sus ojos, acostumbrados a la penumbra, la recorrieron buscando la más mínima imperfección. Y la encontró. Un minúsculo hilo, no más grueso que una tela de araña, se había soltado cerca del borde bordado. Su corazón dio un vuelco. Un micropánico, frío y afilado, le recorrió el estómago. Un detalle tan pequeño podía ser interpretado como negligencia, y la negligencia se pagaba con dolor. Por un segundo, su mente corrió a toda velocidad, un conflicto silencioso en la oscuridad de su cubículo. ¿Lo corto y me arriesgo a que el borde se deshilache con el tiempo, dejando una marca peor? ¿O intento pasarlo con una aguja fina por dentro, aunque tarde más, y corra el riesgo de que la domina se despierte y yo no esté ahí? La duda duró un instante. La resolución fría, la que le permitía sobrevivir cada día, tomó el control. Eligió el camino más largo, el más seguro. Con un temblor casi imperceptible en las manos, buscó su aguja, y con la paciencia de un artesano, reparó la falla invisible. Por los dioses, que no se note, que hoy sea un día tranquilo, pensó, con una mezcla de súplica y determinación. Con el hilo ya invisible, exhaló un suspiro que no hizo ruido, se puso de pie, tomó la túnica y se dirigió en silencio por los pasillos oscuros hacia la habitación de su ama, cuyo despertar era inminente. Al entrar en la habitación de Cornelia, Livia dejó atrás el mundo frío y oscuro de los sirvientes para sumergirse en un universo de lujos calculados. El aire aquí ya estaba tibio, caldeado por un brasero de bronce que un esclavo había encendido hacía rato, y olía a lavanda, gracias al agua que humeaba en una pequeña tina. Para una matrona romana de alto rango, el arreglo personal no era una simple rutina, era una declaración de estatus, un ritual complejo que requería de varias esclavas especializadas, las ornatrix, cada una con una función precisa. Livia no era la peinadora principal, pero su tarea era asistir, un rol de confianza que la exponía tanto a la intimidad como al peligro. Sostenía los cuencos con ungüentos y aceites, pasaba los broches de marfil y, sobre todo, mantenía firme el pesado espejo de plata bruñida, perfectamente pulido, para que su ama pudiera observar cada detalle del proceso. Mientras la peinadora trabajaba con una destreza increíble, tejiendo el cabello de Cornelia en un peinado alto y elaborado que dictaba la última moda de la corte imperial, el único sonido en la habitación era el suave tintineo de las joyas al ser seleccionadas de un cofre. Era una intimidad extraña, forzada. Livia estaba a centímetros del rostro de su ama, viendo cada poro de su piel, la pequeña arruga junto a sus labios, la mirada vacía con la que Cornelia se contemplaba a sí misma, como si viera a una extraña. En ese silencio, la relación de poder era absoluta. Livia no podía hablar a menos que le hablaran, no podía apartar la vista, no podía mostrar cansancio. Era un objeto más en el ritual de belleza de su dueña. Mientras sostenía el espejo, sus pies descalzos sobre una alfombra importada de Oriente, Livia no pudo evitar un pensamiento, uno de esos fugaces y peligrosos que a veces se colaban en su mente. Miró los pies de su ama, suaves, pálidos, que reposaban sobre un cojín de seda, y se preguntó si alguna vez en toda su vida habrían sentido el frío cortante de un suelo de piedra al despertar. La idea era tan ajena, tan de otro universo, que le provocó un escalofrío. La reprimió de inmediato, volviendo a concentrar su atención en el reflejo, en el trabajo de las manos de la peinadora, en el peso del espejo. Sentía el abismo inmenso entre sus dos mundos, una verdad tan familiar y dolorosa que había aprendido a no sentirla del todo. Con el peinado terminado, y tras un gesto de aprobación casi imperceptible de su ama, Livia dejó el espejo sobre la mesa de cedro, y sin hacer un solo ruido, se retiró de la habitación para dirigirse a las cocinas, donde su propia y solitaria comida la esperaba.
Mientras la familia del senador se reunía en el triclinio para su jentaculum, el desayuno, que consistía en pan fresco mojado en vino, higos, aceitunas y un poco de queso, Livia se refugió en el calor y el caos de las cocinas. El aire aquí era un mundo diferente, una mezcla densa del aroma a pan recién hecho que salía de los hornos de barro y que no era para ella, con el humo de la leña que picaba en los ojos. Era un calor sofocante, pero para ella, acostumbrada al frío de los pasillos de mármol, casi se sentía como un abrazo. La dieta de los amos era una cosa, la de los esclavos, otra muy distinta, a menudo compuesta por las sobras y el pan más duro y barato. El desayuno de Livia fue un acto fugaz, casi clandestino. De pie, arrinconada junto a una mesa de trabajo mientras los cocineros corrían a su alrededor, comió rápidamente un trozo de pan oscuro y reseco que había sobrado de la cena de la noche anterior, mojándolo en un cuenco con agua para poder tragarlo. El hambre era una compañera constante, un nudo sordo en el estómago que había aprendido a ignorar. Fue entonces cuando, desde el patio, le llegó el sonido de las risas de los hijos del senador, un sonido cristalino y despreocupado. Y ese simple sonido fue como una llave que abrió una puerta en su memoria. Por un instante, ya no estaba en la cocina ruidosa de Roma. Estaba de vuelta en su hogar en Grecia, años atrás, en una mañana soleada, y veía la cara sonriente de su hermano pequeño mientras corrían por un campo de olivos. El recuerdo fue tan vívido, tan real, que sintió el calor de ese sol en su piel y el olor de la tierra. Fue un golpe de dolor y de amor tan intenso que tuvo que apoyarse en la pared para no flaquear. Se aferró a ese recuerdo como a un tesoro secreto, la única prueba de que una vez había sido libre. La voz áspera del cocinero principal la devolvió a la realidad. Griega, deja de soñar, despierta y prepárate para la salutatio. Livia parpadeó y el campo de olivos se desvaneció, reemplazado por los muros ennegrecidos de la cocina. Se recompuso, su rostro convertido de nuevo en una máscara inexpresiva, y fue a buscar la jarra de vino para el ritual matutino de su amo. El atrio de la Domus era un espacio semipúblico, el escenario donde cada mañana Lucio representaba la obra de su poder. El murmullo de las voces de los clientes llenaba el aire, mezclándose con el suave sonido del agua en la fuente central y el aroma a incienso que se quemaba en el altar de los ancestros. Livia se movía a través de este teatro como un fantasma, una sombra eficiente y silenciosa. Con una jarra de plata en la mano, rellenaba las copas de vino de los hombres que esperaban su turno para pedirle un favor al senador, un puesto para un hijo, un contrato para un barco, la anulación de una deuda. Eran las piezas del inmenso rompecabezas del poder romano, y Livia se movía entre ellas invisible. Mientras se acercaba a dos senadores que hablaban en susurros, escuchó un nombre y un plan. No lo entendió del todo, su latín, aunque bueno, no era el de los patricios, pero captó lo suficiente para saber que era importante y peligroso. Vio también a su amo, Lucio, prometerle con una sonrisa paternal a un viejo campesino que revisaría su caso, sabiendo perfectamente, por las órdenes que le había escuchado dar a su escriba, que ese papiro terminaría en el fuego. Su conocimiento era una carga, no un poder. Era una colección de secretos que no podía contar, de mentiras que no podía desmentir. Y en su interior, la mente curiosa que había aprendido a leer a los poetas griegos, luchaba contra el instinto de la esclava, que le gritaba que olvidara, que no saber nada era la única forma de sobrevivir. Sintió el peso de todos esos secretos, de todas esas vidas que se jugaban en un susurro. Finalmente, con un gesto casi imperceptible de su amo, la gran puerta de la Domus comenzó a cerrarse, acallando el ruido de la calle. El teatro de la mañana había terminado. Mientras los últimos clientes se retiraban, Livia, sin que nadie se lo ordenara, comenzó a recoger las copas vacías. Su mañana de servidumbre silenciosa llegaba a su fin, dejándola con el sabor amargo de verdades que no eran suyas, y un miedo que sí lo era. Dejamos a Livia en el atrio, una sombra en el mundo del poder, y ahora cruzamos la ciudad. Mientras la mañana de los patricios transcurre entre rituales de influencia, en el corazón ruidoso y popular del barrio de la Subura, el despertar de otro de nuestros romanos fue un estallido de vida. Su nombre es Marco Fulvio, un herrero, un hombre forjado en las legiones, y ahora en el calor de su propio taller. No hubo silencio que recibiera a Marco, sino el llanto agudo de su hijo más pequeño, seguido de la risa de su hija mayor que intentaba calmarlo. El aire en su pequeña habitación, en el tercer piso de una ínsula que parecía un panal de abejas humano, era denso y olía a humanidad,
a humo de leña del brasero de un vecino y al calor de los cuerpos de su familia durmiendo juntos. Se sentó en el borde del jergón y su esposa, ya en pie, le pasó un trozo de pan de grano duro y un cuenco con agua. Mientras comía sintió una manita tirando de su túnica. Su hijo, ya calmado, lo miraba con ojos grandes y somnolientos. Marco le revolvió el pelo con su manaza callosa en un gesto de ternura. En el mundo plebeyo, el pater familias no tenía el poder legal de vida y muerte de un patricio, pero el peso de su responsabilidad era igual de absoluto. Él era el pilar, el proveedor, el protector de su pequeño clan. Y Marco sentía ese peso en cada músculo cansado. Al ver a su familia, una oleada de amor y de una inmensa responsabilidad le recorrió el cuerpo. Su pensamiento recurrente, el motor que lo empujaba cada mañana, se encendió. Todo esto depende de mis manos. Sintiendo el peso del mundo en sus hombros, pero también la fuerza que le daba a su familia, se levantó. Abrazó a su esposa y a sus hijos, un gesto que era a la vez de amor profundo y la despedida silenciosa para la larga y brutal jornada que le esperaba. Luego, abrió la puerta y se sumergió en el pasillo abarrotado y ruidoso de la ínsula, listo para empezar su batalla diaria. Al salir de su edificio, Marco se sumergió de lleno en el torrente de la Subura. El aire era una mezcla espesa del olor a pan recién horneado que salía de una panadería cercana, el hedor agrio de los desagües que corrían por el centro de la calle y el aroma a sudor de una ciudad que despertaba. El sol, todavía bajo, apenas lograba colar unos pocos rayos anaranjados entre las sombras de las insulae, esos monstruosos edificios de apartamentos que se apilaban unos sobre otros, tan juntos que sus habitantes podían pasarse una hogaza de pan de una ventana a otra. Eran colmenas humanas, construidas con ladrillo barato y madera, un laberinto de escaleras oscuras y pasillos abarrotados, siempre con el peligro latente de un derrumbe, o peor aún, de un incendio que podía devorar una manzana entera en cuestión de minutos. Marco caminaba con el paso firme de un exlegionario, esquivando con destreza una carreta tirada por una mula que traqueteaba sobre los adoquines, y a un par de niños que corrían persiguiendo un aro. El griterío de los vendedores que ya montaban sus puestos era ensordecedor. Por un instante, el orden y la disciplina silenciosa de las marchas con la legión en los bosques de Germania le vinieron a la mente, y una sonrisa irónica se dibujó en su rostro. Esto también es una batalla, pensó, una lucha diaria no contra los bárbaros, sino contra el caos, el hambre y el alquiler. Saludó con un gesto de cabeza a un zapatero que ya cosía a la puerta de su tienda, un hombre con el que compartía el vino en las noches de verano. A pesar del caos, se sentía parte de algo vivo y real. Esta era su ciudad. Finalmente, llegó a la puerta de su taller y tras abrir la pesada reja de madera, se preparó para encender el fuego que le daría de comer. Al cruzar el umbral de su taller, Marco Fulvio dejó atrás el caos de la calle. Su taberna no era más que un hueco oscuro y profundo en la planta baja de una ínsula, pero para él, era un santuario. Lo primero que hizo no fue encender el fuego, sino un pequeño ritual personal. Se acercó al yunque, una mole de hierro macizo que era el altar de su oficio, y posó una mano sobre su superficie fría y lisa. Luego, sus dedos callosos rozaron el mango de su martillo más grande, el preferido, una herramienta pesada con la madera pulida y oscurecida por años de sudor, casi una extensión de su propio brazo. Eran viejos amigos, compañeros de 1000 batallas contra el metal. Con movimientos lentos y precisos, comenzó el rito del fuego. Abrió un saco de carbón, seleccionando las piezas con el cuidado de un joyero. Alimentó el horno, y con el fuelle de cuero, empezó a soplar vida en las brasas muertas de la noche anterior. El sonido rítmico y profundo del cuero del fuelle al expandirse y contraerse era como la respiración de un animal dormido que despertaba. Primero un resplandor tímido, luego una llama anaranjada, y finalmente un rugido blanco y caliente que llenó el taller de un calor sofocante y prometedor, haciendo danzar las sombras de las herramientas colgadas en las paredes. Para un artesano como Marco, el taller no era solo su lugar de trabajo. Pertenecía a un collegium, un gremio de herreros, una de esas asociaciones que eran el verdadero tejido social de la Roma plebeya. No eran solo para regular el oficio, eran una hermandad. Se ayudaban si uno caía enfermo, cuidaban de las viudas y los huérfanos, y celebraban juntos las fiestas de su dios patrón, Vulcano. Ese gremio era su red de seguridad, su clan en medio del caos de la gran ciudad. Con la forja viva, Marco sintió cómo el ruido de la calle se desvanecía. Este era su momento de paz.
El único instante del día en que no pensaba en el alquiler, ni en el centurión impaciente, ni en el precio del grano. Su mente se vaciaba para entrar en un diálogo que solo él entendía, el del fuego que ablandaba, el del metal que cedía y el de su mano que, con el peso familiar del martillo, le daba forma. Sentí una conexión profunda con su oficio, una herencia de su padre. Con un último soplido del fuelle que avivó las llamas, se giró y tomó las pinzas para empezar el trabajo real. Con la forja rugiendo y el metal en su punto justo de incandescencia, Marco Fulvio tomó unas pinzas largas y extrajo la pieza principal de la coraza, el peto. El metal brillaba con un blanco anaranjado, una luz líquida que parecía tener vida propia. Lo depositó sobre el yunque y levantó su martillo. Y entonces, el primer golpe del día resonó en la calle. No fue un golpe de furia, sino de creación. Un sonido potente, limpio y ensordecedor que se convirtió en el pulso de la mañana en esa esquina de la subura. Comenzó el trabajo duro, una danza de fuerza y precisión. El sudor empezó a perlarle la frente y a correrle por la espalda, pegándole la túnica al cuerpo. Cada golpe era un cálculo. El brazo derecho, un mazo de músculos forjados por años de oficio, subía y bajaba con un ritmo hipnótico, mientras la mano izquierda, protegida por un guante de cuero grueso, giraba la pieza de metal sobre el yunque, con una delicadeza sorprendente. Era una meditación violenta. Su mente se vació de toda preocupación. No había alquiler, no había centurión, no había hijos que alimentar. Solo existía el diálogo entre el martillo, el yunque y el acero al rojo vivo. La vibración de cada impacto le recorría el brazo y se anclaba en el centro de su ser, un temblor que lo conectaba con la materia misma del mundo. Para Marco, cada pieza que salía de su taller era una firma. Su reputación y con ella el honor de su collegium dependía de que esa coraza no tuviera un solo punto débil. Por eso, su concentración era absoluta. Cada golpe, cada curva, cada enfriamiento en el agua estaba medido, perfeccionado por una técnica heredada y pulida por la experiencia. Y en ese primer tramo de la mañana, mientras el sol se levantaba sobre los techos de Roma, Marco logró la primera victoria del día. La curva perfecta del peto, una segunda piel de acero, que protegería el corazón de un soldado a cientos de millas de allí. Sintió la profunda satisfacción del artesano que logra domar la materia y crear algo útil y duradero. Dejó la pieza a un lado, respiró hondo el aire cargado de hollín, y sin un segundo de descanso, volvió a meter las pinzas en el fuego. La mañana apenas comenzaba. Dejamos al herrero en su rito del fuego y, mientras el sol se levanta sobre los techos de la subura, volvemos a la calma opulenta de la colina del Palatino. Acá entra en escena nuestro tercer protagonista, Lucio Cornelio Escipión, un senador de la República, un hombre cuyo poder se mide no por la fuerza de sus brazos, sino por la agudeza de su mente y la red de sus influencias. En su dormitorio, Lucio fue despertado no por un ruido, sino por un suave movimiento en el aire. Un esclavo especializado había entrado en la habitación y descorrido apenas las pesadas cortinas de lino, permitiendo que una luz tenue y lechosa bañara la estancia. Sobre una mesita de cedro junto a su lecho, ya le esperaba una copa con vino aguado, la primera bebida del día para un patricio. Lucio bebió un sorbo, sintiendo la suavidad de las sábanas sobre su piel, y luego, sin abrir los ojos, hizo un gesto con la mano. Era la señal. El esclavo, un hombre entrenado para esta única y delicada tarea, comenzó a recitar con voz monótona los sueños que su amo le había contado entre murmullos al despertar. Para un romano de su clase, especialmente uno inmerso en el peligroso juego de la política, los sueños y los presagios no eran simples supersticiones, eran una fuente de datos. Aunque Lucio despreciara en público la credulidad de la plebe, en la intimidad de su cuarto, escuchaba con una atención casi religiosa. El esclavo habló de un águila que volaba majestuosamente hacia el este, y luego de un río de aguas turbias que amenazaba con desbordarse. La mente de Lucio, fría y precisa, se puso en marcha. El águila, el símbolo de Júpiter y de Roma, era un excelente augurio para el discurso que daría en el Senado. Pero el río era una advertencia. Una traición, quizás. Un peligro oculto en la cena de esa noche. Sintió una leve irritación consigo mismo, una molestia por su propia necesidad de estas certezas intangibles, pero la ignoró. La información era poder, viniera de donde viniera. Sintiéndose en control,
creyendo haber descifrado el futuro antes de que ocurriera, Lucio se levantó. No como el herrero que saltaba de su jergón, sino con un movimiento lento y deliberado, como un actor que se prepara para subir al escenario. Con su estrategia mental para el día ya en marcha, se dirigió a su baño privado para el ritual de agua fría que terminaba de despejar su mente. Después de su baño frío y un masaje con aceites perfumados, Lucio no se dirigió al atrio, sino a su tablinum eptes, su estudio. Era una habitación austera pero imponente, donde el único lujo eran los estantes de madera oscura repletos de rollos de papiro. El aire olía a tinta fresca y al aroma seco y polvoriento del conocimiento guardado. Aquí no había lugar para las frivolidades de la vida social. Este era el cerebro de la casa, el cuartel general desde donde Lucio planeaba sus campañas. Su escriba principal, un esclavo griego llamado Flegón, ya lo esperaba de pie. Era un hombre mayor, de mirada inteligente, que valía más que su peso en oro por su memoria prodigiosa y su discreción absoluta. Sin cruzar una palabra, Flegón desenrolló sobre la mesa de cedro la agenda del día. Era el mapa de la batalla. Mientras repasaban la lista de clientes que esperarían en la salutatio, ese ritual matutino de favores y lealtad, que era el verdadero pegamento de la sociedad romana, la mente de Lucio ya estaba en la noche. «Los de la mañana son simples peones, Flegón», dijo Lucio, su voz baja y resonante en el silencio del estudio. «Lo importante es la cena. Lee de nuevo la lista de invitados». Flegón leyó los nombres, y al llegar al del procónsul de Egipto, Lucio levantó una mano. «Ahí está nuestra victoria o nuestra derrota», murmuró. «Asegúrate de que el vino de Falerno sea el que se sirva en su mesa, y que el poeta recite los versos de Horacio, que sé que le gustan. Hoy no es un simple banquete. Es un campo de batalla. Y cada detalle, desde el vino hasta la poesía, es un arma». Sintiéndose como un general antes de la batalla, con cada detalle bajo su control, se puso de pie, alisó su túnica, y se dirigió con paso firme hacia el atrio, donde la primera procesión de clientes ya comenzaba a congregarse. Cornelio Escipión entró en el atrio de su domus, el murmullo de las voces expectantes se apagó por un instante. El espacio, un gran patio abierto al cielo en el centro de la casa, era una declaración de poder en sí mismo. Columnas de mármol sostenían el techo, dejando que la luz de la mañana cayera sobre el impluvium am, una pila rectangular que recogía el agua de lluvia y reflejaba el azul del cielo. El suave sonido del agua de una fuente cercana y el aroma a incienso que se quemaba en un pequeño altar dedicado a los ancestros llenaban el aire. Este no era un simple recibidor, era un espacio público dentro de la casa privada, el escenario donde cada mañana se representaba la obra de la lealtad y el poder en Roma. Comenzó la salutatio, la procesión de clientes, hombres libres que dependían de la protección y generosidad de un patronus como Lucio, se acercó con un respeto reverencial. Lucio, con una sonrisa serena y un gesto magnánimo, los recibía uno por uno. Sentía un profundo desprecio por la mayoría de ellos, por su obsecuencia, por sus problemas triviales, pero su rostro era una máscara de amabilidad patricia. Era un ejercicio de autocontrol agotador, pero uno que él disfrutaba como una demostración de su dominio. A un viejo legionario que le mostró una herida mal curada, le dio una moneda de plata y una palmada en la espalda, un gesto de generosidad que le costaba poco y le compraba la lealtad de los veteranos. A un comerciante ansioso que necesitaba un permiso para descargar su mercancía en el puerto, le prometió con un susurro que hablaría con el magistrado correcto, asegurándose un favor para el futuro. Luego, entre la multitud, vio al senador Vitelio, su aliado clave. Con un gesto, lo apartó a un rincón, lejos de oídos curiosos. El discurso de Graco será patético, pero efectivo con la plebe, susurró Vitelio. Que ladre todo lo que quiera en la curia, respondió Lucio, su voz apenas un murmullo. La verdadera batalla, querido amigo, no se gana con pan para el pueblo, sino con vino para los hombres correctos. Y el mejor vino de Roma se servirá esta noche en mi mesa. Confío en tu apoyo. Un apretón de mano selló el pacto. Con la alianza asegurada, Lucio sintió una profunda y fría satisfacción. Despreciaba la teatralidad, pero amaba tener los hilos de la ciudad en sus manos. Era un maestro titiritero. Con un gesto final, casi imperceptible, ordenó a los esclavos que cerraran las pesadas puertas. El ruido de la calle se cortó de golpe, dejando la domus en un silencio imponente. Se dirigió entonces hacia el interior de la casa,
donde sabía que le esperaba una breve y tensa conversación con su esposa antes de partir al foro. Cuando el último eco de las pesadas puertas de roble se apagó, el atrio quedó sumido en un silencio imponente. Pero la calma duró poco. Desde el peristilo, el jardín interior de la casa, apareció su esposa, Cornelia. Su rostro, de una belleza fría y patricia, no reflejaba el triunfo que Lucio sentía, sino una tensión apenas disimulada. Para una domina de su rango, la gestión de la domus y, sobre todo, la organización de un banquete como el de esa noche, no era un simple quehacer doméstico. Era la manifestación de su propio poder e influencia en la sociedad romana, su propio campo de batalla. ¿Has recordado invitar al poeta Marcial para la cena, Lucio?, preguntó, su voz suave pero con un filo de acero. Su presencia daría un toque de distinción que el procónsul, sin duda, apreciaría. Lucio, que ya tenía la mente en los discursos del foro, la miró con una pizca de impaciencia. Se sentía irritado por lo que consideraba una distracción trivial. No entendía que para Cornelia, cada detalle de esa cena era tan crucial como una legión en el campo de batalla para él. Todo está bajo control, querida. La cena será perfecta, como siempre, respondió, con un tono condescendiente que no buscaba calmar, sino cerrar la conversación. Cortó la discusión con una frase seca y se giró. Sintió que había ganado el breve intercambio imponiendo su autoridad, pero en el aire quedó una sensación de desconexión, un frío que el sol de la mañana no lograba calentar. Sin mirar atrás, se dirigió a su litera, listo para ser llevado al corazón de Roma. La mañana, para él, había terminado. Dejamos atrás la mañana, con sus rituales y preparativos, y nos metemos de lleno en el corazón hirviente de Roma, donde se juega el verdadero poder. La litera de Lucio Cornelio Escipión avanzaba por las calles atestadas como un barco de guerra abriéndose paso en un mar embravecido. Adentro, reclinado sobre cojines de seda, el senador no miraba el caos de la plebe que se apartaba a su paso. Repasaba mentalmente los puntos de su discurso, las inflexiones de su voz, las pausas calculadas. La calle era para los otros, su arena, su verdadero campo de batalla lo esperaba delante, el foro romano, el corazón no solo de la ciudad, sino del mundo entero, un espacio monumental donde se cruzaban la política, la justicia y el comercio del imperio. Al llegar, descendió con una calma imponente. El foro al mediodía era un asalto a los sentidos. El calor que reflejaba el mármol blanco de los templos y las basílicas era sofocante, y el aire era una sopa espesa de olores, especias exóticas de los puestos del mercado, el sudor de miles de cuerpos,
y el incienso que se quemaba en los templos. Pero Lucio caminaba a través de ese torbellino con una serenidad que era en sí misma una declaración de poder. Su destino era la Curia Hostilia, el sobrio edificio de ladrillo donde el Senado decidía el futuro de millones y donde el arte de la oratoria era el arma más afilada. Adentro, el ruido de la calle moría, reemplazado por un silencio tenso y expectante, con el único olor a papiro viejo y a poder concentrado. El debate del día era sobre una nueva ley de granos. Lucio esperó su turno, escuchando los argumentos apasionados de su rival. Cuando por fin se puso de pie, el eco de su propia voz resonó en el recinto. No levantó la voz. Al contrario, habló con una calma glacial que obligó a todos a inclinarse para escucharlo. No atacó la ley de frente. La elogió, y luego, con la precisión de un cirujano, empezó a desmantelarla con una lógica impecable y una ironía sutil. Mientras hablaba, su mente era un tablero de ajedrez. No pensaba en la ley, pensaba en cómo cada frase afectaba a cada senador presente, calculando el impacto de sus palabras en su verdadera jugada de la noche. Sintió la fría satisfacción de la victoria intelectual, un placer superior al de la arena de gladiadores. Con su rival humillado, se retiró de la curia y se dirigió con paso tranquilo hacia los pórticos del foro, listo para su siguiente jugada. Dejamos al senador en su juego de poder y, como un director de orquesta, cambiamos de instrumento. La cámara ahora se enfoca en el corazón ruidoso de la subura. El foro era el cerebro de Roma, la subura era su corazón latiendo a martillazos. Y al mediodía, ese corazón latía con una furia desbocada. El sol caía a plomo sobre las calles estrechas, y el calor que emanaba de la forja de Marco Fulvio era tan intenso que el aire dentro de su taberna parecía vibrar. Su taller, como el de tantos otros artesanos, era un simple hueco oscuro abierto a la calle, un espacio donde el trabajo y la vida se mezclaban con el polvo y el ruido de la ciudad. Para él, no había descanso. El mediodía era el momento de la verdad, cuando el metal estaba en su punto más dócil y el cuerpo, en su punto más exigido. El ritmo de su martillo era hipnótico, un pulso constante que se mezclaba con los gritos de los vendedores, y el sabor salado del sudor le corría por los labios. La coraza estaba casi terminada, pero faltaban las piezas más complejas. Con unas pinzas largas, sacó una de las sombreras del corazón de las brasas. El metal brillaba con un blanco anaranjado, tan incandescente que dolía mirarlo. Lo depositó sobre el yunque, y con un martillo más pequeño y preciso, comenzó a darle forma. Era una danza peligrosa. Un golpe demasiado fuerte y la pieza se deformaría. Un instante de duda, y el metal se enfriaría, volviéndose terco y quebradizo. Su cuerpo le pedía parar, le gritaba que descansara, pero su mente estaba fija en el rostro de sus hijos. Cada golpe de martillo era un acto de amor y de obstinación contra la fatiga. Había dolor en sus músculos, sí, pero también un profundo orgullo en su oficio. Fue entonces cuando una sombra grande y musculosa bloqueó la luz de la entrada. Era el centurión Cayo el dueño del encargo. Su armadura relucía, impecable, un contraste brutal con el taller oscuro y sucio de Marco. Un legionario, y más un centurión, no encargaba una pieza como esa a cualquiera. La calidad de su equipo era la diferencia entre la vida y la muerte en la batalla. Por eso buscaban a los mejores artesanos, cuya fama se extendía de boca en boca. ¿Está lista, herrero?, preguntó, su voz grave y con un tono de impaciencia que no admitía excusas. Marco no dejó de golpear, casi centurión. La calidad lleva su tiempo. El centurión se acercó, mirando con ojo crítico las piezas sobre la mesa. La necesito para mañana. Mi cohorte parte al amanecer hacia el norte. Espero que tu calidad sea tan buena como tu fama. Marco detuvo el martillo. Dejó la pieza sobre el yunque y se giró, enfrentando al soldado. Sus brazos eran tan gruesos como las piernas del centurión, y en sus ojos, a pesar del cansancio, había un brillo de orgullo que no se dejaba amedrentar. Sintió una mezcla de respeto y resentimiento. Respeto por el soldado que él mismo había sido. Resentimiento por el hombre que ahora le daba órdenes. Su respuesta fue una defensa de su trabajo, pero también de su propia dignidad. He servido en las legiones, centurión. Sé lo que es una buena coraza, porque mi vida ha dependido de una. Protegerá tu pellejo también, como la loba capitolina protegió a los fundadores de esta ciudad. Y el precio es el acordado. Ni un sestercio más, ni uno menos. El centurión lo miró fijamente por un instante, y luego, una sonrisa casi imperceptible se dibujó en sus labios. Asintió satisfecho.
Se dio media vuelta y se fue, dejando a Marco de nuevo con el silencio y el calor. El herrero suspiró, se secó el sudor con el dorso de la mano y volvió a su lucha contra el metal. Dejamos a Marco en su taller y seguimos a Livia en su misión. Ahora la historia se mete en el verdadero corazón de Roma. El caos y la vida del mercado. En la frescura de la Domus, la domina Cornelia le había entregado a Livia una tablilla de cera y un puñado de monedas. La lista era larga, casi poética en su crueldad. Garum de Hispania, el más caro. Ostras frescas de Brindisi, que no olieran a marea, sino a brisa. Un tipo específico de hongo que solo crecía en los bosques del norte. Y especias exóticas cuyos nombres Livia apenas podía pronunciar. Cada encargo venía con una advertencia, una mirada fría que prometía un castigo si algo no era de la más absoluta perfección. Para Livia, ir al mercado no era un paseo, era una prueba de fuego. Al salir de la quietud de la villa y sumergirse en las calles que llevaban al Foro Boario, el gran mercado de alimentos junto al Tíber, el mundo explotó en un asalto a los sentidos. El aire, que en la colina era limpio, aquí abajo era una sopa espesa de olores. El aroma dulce de la fruta madura se mezclaba con el hedor del pescado secándose al sol, el perfume de las especias orientales con el olor agrio del vino derramado y el sudor de 1000 cuerpos apretujados. ¿Y el ruido? El ruido era un monstruo. Gritos de vendedores en una docena de idiomas. El balido de una cabra que era arrastrada al matadero. El murmullo de 1000 conversaciones. Livia navegaba ese mar humano con la habilidad de un pez, haciéndose pequeña, invisible, con la mente convertida en una calculadora fría. Tenía que calcular precios, evaluar la calidad de los productos, ignorar los insultos de los mercaderes y mantenerse alerta a los ladrones, todo mientras el recuerdo de la mirada de su ama la perseguía. Era una batalla por la supervivencia en la jungla de la ciudad. Se abrió paso hasta el puesto de un mercader de pescado, un hombre gordo y de manos sucias que la miró con desprecio. ¿Ostras de Brindisi? Para una esclava como vos, tengo las de la cloaca, se burló, y los otros compradores rieron. Livia no respondió, con una calma que la quemaba por dentro esperó, y cuando el hombre se distrajo, con un movimiento rápido y preciso, tomó una de las ostras de la cesta principal, la abrió con una pequeña navaja que llevaba oculta y la olió. El aroma a mar limpio y fresco le llenó los pulmones. Estas, dijo, su voz apenas un susurro. Y que no falte ni una. El mercader, sorprendido por su audacia, refunfuñó pero llenó la cesta. Livia pagó, cada moneda contada, y siguió su camino, sintiendo un pequeño y peligroso atisbo de triunfo, una afirmación de su propia astucia, que reprimió de inmediato. Con la canasta llena y el estrés a flor de piel, emprendió el difícil camino de vuelta a través de la multitud, justo cuando las calles, bajo el sol implacable del mediodía, se congestionaban aún más. Fue en ese preciso instante, mientras Livia aseguraba su canasta para emprender el camino de vuelta, que el caos de la calle se intensificó. Un grito rítmico y autoritario, ¡paso! ¡Abran paso al noble Lucio!, cortó el aire. Una litera lujosa, de madera oscura y con apliques de plata que arrancaban destellos del sol, se abría paso a los empujones, cargada por 4 esclavos enormes y sudorosos. La multitud se apartó con una mezcla de miedo y resentimiento. Para la élite romana, la litera era un medio de transporte eficiente y un símbolo visible de su estatus, una burbuja de calma que flotaba por encima del barro y el sudor de la plebe. La litera, al doblar la esquina, pasó justo por la puerta del taller de Marco Fulvio. El herrero, en ese mismo momento, salía a la calle con un cubo para buscar agua en la fuente, agobiado por el calor de la forja. El paso veloz de la litera levantó una nube de polvo y agua sucia de un charco, salpicando su túnica. Marco maldijo en voz baja, sintiendo una punzada de rabia impotente ante la arrogancia de los ricos. Desde la otra acera, Livia lo vio todo. Vio la litera de su amo, Lucio Cornelio Escipión. Vio al herrero, un hombre del pueblo como lo habría sido su padre en Grecia, salpicado de barro. Por una fracción de segundo, 3 mundos, 3 vidas, 3 destinos, ocuparon el mismo pedazo de Roma. Dentro de la litera, Lucio, ajeno a todo, repasaba en su mente la conversación que tendría en las termas. Afuera, Marco se limpiaba la túnica con rabia, pensando en el alquiler que tenía que pagar. A pocos metros, Livia, con la única preocupación de no tropezar y ser castigada, observaba la escena. 3 conciencias, 3 universos de preocupación,
que compartieron un mismo instante sin tener la menor idea. Cada uno siguió con su vida, sin darle la más mínima importancia al evento. Su desconexión era total. Un instante después, el vigilante que acompañaba a Livia la empujó suavemente por la espalda. «Anda, griega, que la domina no espera». Y el momento se rompió. La litera se perdió de vista, Marco volvió a entrar en la oscuridad de su taller y Livia siguió su camino. El mediodía, con su calor y su furia, llegaba a su fin. Para un senador como Lucio Cornelio Escipión, la tarde no era para trabajar, era para consolidar el trabajo ya hecho. Y no había mejor lugar para eso que las grandes termas de Agripa. Las termas no eran un simple baño, eran el verdadero centro social y de negocios de la élite romana, un laberinto de mármol y agua con sus salas de agua caliente, caldarium, tibia, tepidarium, y fría, frigidarium, además de gimnasios, bibliotecas y jardines. Al entrar, el aire caliente y denso, cargado del aroma a aceites y vapor, lo envolvía como un abrazo. Aquí, en la desnudez compartida, el poder no se exhibía con túnicas púrpuras, sino con la cercanía a los hombres adecuados y el peso de los susurros. Lucio se sumergió en las aguas humeantes del caldarium, sintiendo cómo el calor le penetraba los huesos y le aflojaba la tensión acumulada en el foro. Sus movimientos eran lentos, deliberados, su rostro una máscara de serena relajación. Pero su mente, fría y precisa, no descansaba. Escaneaba el lugar, saludando con un leve gesto de cabeza a un senador, compartiendo una broma con un pretor. No buscaba placer, buscaba a su presa. Y la encontró. El procónsul de Egipto, el hombre clave para su cena, estaba en el otro extremo de la piscina. Lucio no se acercó de inmediato. Esperó, se dejó ver y finalmente, como si fuera un encuentro casual, se acercó flotando. La conversación que siguió fue una obra maestra de la diplomacia del vapor. No hablaron de grano, ni de contratos, ni de política. Hablaron de la última carrera de cuadrigas, de la calidad del vino de Falerno, de la belleza de una esclava griega que recitaba a Homero en el Tepidarium. Pero entre anécdota y anécdota, Lucio, con una habilidad de cirujano, dejaba caer las piezas de su verdadero mensaje, su influencia en el puerto de Ostia, su amistad con el legado de Siria, su conocimiento íntimo de las rutas comerciales. No hizo una oferta, simplemente pintó un cuadro, un paisaje, en el que cualquier hombre inteligente podría ver que aliarse con él no era una opción, era una necesidad. Sintió la fría satisfacción de una jugada maestra ejecutada a la perfección. Cuando salieron del agua, el procónsul le puso una mano en el hombro. «La cena de esta noche será un placer, Lucio». El trato estaba cerrado. Con su objetivo cumplido, Lucio se despidió con una sonrisa serena y se dirigió, envuelto en una toalla de lino, hacia la biblioteca de las termas. Ya vestido con una túnica de lino limpia y seca, Lucio paseó hasta la biblioteca de las termas, un santuario de silencio y papiros. El aire aquí era fresco y olía a cuero y al aroma dulce y seco de los rollos guardados en los nichos de madera. La luz suave que entraba por una ventana alta iluminaba las partículas de polvo que flotaban en el aire. Allí, como había previsto, encontró a un conocido filósofo estoico inmerso en la lectura. Para la clase alta romana, la filosofía, especialmente el estoicismo, era a menudo un adorno, una forma de demostrar cultura y autocontrol, más que una guía de vida sincera. Y Lucio era un maestro en el arte de usar los adornos. No buscaba sabiduría, buscaba un barniz de respetabilidad. Se sentó a su lado y comenzó una conversación sobre la naturaleza de la virtud y el deber del ciudadano para con Roma. Citó a Platón, a Sócrates, demostrando una erudición que impresionaba a los otros patricios que escuchaban cerca. Habló con pasión sobre la importancia de la mesura y el autocontrol, justo después de haber manipulado a un hombre en una piscina. Sentía un profundo desprecio intelectual por el filósofo, al que consideraba un idealista ingenuo, pero lo trataba con un respeto exagerado, haciendo preguntas profundas y asintiendo con gravedad. Su conflicto interno era una hipocresía consciente, una herramienta que él manejaba con la misma destreza que un gladiador maneja su espada. Disfrutaba de la admiración que generaba su erudición, otra forma de poder más sutil pero igual de efectiva. Satisfecho, dio por terminada su jornada de negocios y se preparó para volver a su domus para supervisar los últimos detalles de la cena. Mientras Lucio cultivaba su poder entre los vapores de las termas, Marco Fulvio, en su taller, pulía su obra.
La coraza ya estaba terminada, ensamblada, fuerte. Había superado la prueba de la forja, del martillo y del yunque. Pero ahora venía el trabajo del alma, el que separaba a un simple herrero de un verdadero artesano. Con un paño suave y una pasta de ceniza y aceite de oliva, Marco empezó a sacarle brillo al metal. No era una tarea que el centurión le hubiera pedido, ni por la que le pagarían un sestercio de más. Lo hacía por él, por el orgullo silencioso del hombre, que no solo entrega un objeto, sino una parte de sí mismo. Bajo sus manos expertas, el acero opaco y manchado por el fuego empezó a cobrar vida, a reflejar con un brillo profundo la luz rojiza del atardecer que se colaba en el taller. Era un trabajo lento, meticuloso, cada curva de la armadura, cada remache, era repasado una y otra vez hasta que la superficie quedaba lisa como un espejo oscuro. Tomó un pequeño cincel, una herramienta fina que usaba para los detalles, y con una concentración absoluta, grabó en el interior de una de las sombreras, casi a modo de firma secreta, un minúsculo lobo, el símbolo de la legión en la que había servido durante 10 años en las fronteras de Germania. Mientras lo hacía, vinieron a su mente los rostros de sus compañeros, el frío de las noches de guardia, la camaradería en el fragor de la batalla. Sintió una punzada de nostalgia por esa vida que ya no tenía, pero también el orgullo profundo de saber que, a su manera, seguía protegiéndolos. Esta coraza no era solo un encargo, era un juramento. Con la marca terminada, contempló su obra. Era una pieza de arte funcional, una promesa de protección forjada con sudor y honor. Sintió una profunda satisfacción, contempló la coraza un instante más, y decidió que era hora de un merecido descanso antes de la entrega. Con la coraza terminada, Marco Fulvio sintió que el cansancio de todo el día le caía encima como un manto. Los músculos de su espalda y sus brazos le quemaban. Salió a la calle y se acercó a una fuente pública de piedra, de cuya boca de león manaba un chorro constante de agua fresca. Metió la cabeza bajo el agua, un alivio bendito que lo hizo resoplar como un caballo. El agua fresca le limpió el hollín y el sudor, y por un momento, también pareció limpiarle las preocupaciones. Se sentó en el borde de piedra, bebiendo el agua a grandes tragos, y por primera vez en horas, se permitió simplemente ser. Las fuentes públicas no eran solo un lugar para buscar agua, eran el verdadero centro social de los barrios, el lugar donde las noticias y los chismes corrían más rápido que en el foro. Un praeco, un pregonero oficial, gritaba a todo pulmón un nuevo edicto del emperador sobre los precios del grano, y la gente a su alrededor comentaba y se quejaba en voz baja. Marco intercambió un chiste cansado con un zapatero que también se había acercado a refrescarse. Por un momento, en ese simple acto de compartir el agua y el chisme, dejó de ser el herrero presionado por una entrega, o el padre preocupado por el alquiler. Se sintió parte de la ciudad, un ciudadano más, no solo un trabajador. Ese pequeño instante de libertad, sin el peso constante de la responsabilidad, fue como un sorbo de vino bueno al final de un día agotador. Con las energías renovadas por el agua y la charla, se puso de pie, volvió a su taller y preparó la coraza, ahora sí, para la entrega. Dejamos a Marco en su merecido descanso y volvemos a la tensión creciente de la domus del senador, donde la tarde de Livia se convierte en un infierno. Para Livia, la tarde no trajo alivio sino una nueva y creciente tiranía. La domus del senador, antes tan ordenada, era ahora un hervidero de actividad febril, y el epicentro del caos era la cocina. La culina, como la llamaban, era un campo de batalla. El calor de los hornos era sofocante, y el aire era una mezcla densa de humo de leña, el aroma de especias exóticas, carne asándose, y el sudor de una docena de esclavos que corrían de un lado a otro. Livia no cocinaba. Su rol, por ser griega y educada, era el de supervisora, una posición de confianza que era también una condena. Dirigía a los cocus, los esclavos cocineros, a menudo galos o germanos corpulentos que la miraban con una mezcla de respeto y resentimiento. Se sentía como un general en medio de una batalla que no podía controlar del todo. Con una precisión que nacía del pánico, se movía entre los fuegos, probando una salsa con la punta de una cuchara, corrigiendo a un joven esclavo que cortaba las verduras de forma desigual, supervisando el horneado del pan. Y sobre todo, sentía la presencia constante de la domina Cornelia, que entraba y salía de la cocina sin decir una palabra, pero con una mirada de halcón, que juzgaba cada detalle y convertía el aire en una capa de hielo. En un momento de tensión, cuando un faisán relleno casi se quema, Livia lo salvó en el último segundo,
ganándose una mirada de odio del cocinero principal. Sintió una mezcla de agotamiento y un orgullo secreto por su propia competencia. Pero justo cuando parecía que todo estaba bajo control, ocurrió el desastre. Y entonces, ocurrió el desastre. Un joven esclavo libio, nuevo en la casa y temblando de nervios por el ritmo frenético de la cocina, tropezó con una loza suelta del suelo. La jarra de plata que llevaba en las manos, llena de la costosísima salsa de Garo de Hispania, voló por los aires y se estrelló contra el suelo, esparciendo su contenido y su olor penetrante por todo el mosaico. Un silencio sepulcral, más pesado que el calor de los hornos, cayó sobre la cocina. Todos se quedaron helados, mirando el charco oscuro que se extendía como una mancha de mal augurio. La domina Cornelia, que observaba desde el umbral, no gritó. Su reacción fue peor. Se acercó lentamente, sus sandalias de cuero apenas haciendo ruido sobre la piedra. No miró al joven que lloraba en el suelo, miró a Livia. Sus ojos, fríos como el hielo, la taladraron. Tu responsabilidad, siseó, su voz baja y afilada como un cuchillo. Tu incompetencia. Arréglalo. Y por esto mañana recibirás 10 latigazos en el patio. Se dio media vuelta y se fue, dejando tras de sí un silencio aún más pesado que el anterior. El poder de la señora de la casa sobre los esclavos domésticos era absoluto, y un castigo corporal por un error que afectara el prestigio de un banquete era tan común como inevitable. Livia sintió una oleada de furia impotente, un fuego que le subió por la garganta, y que tuvo que tragar con todas sus fuerzas. Su rostro no mostró nada. Su conflicto interno fue una lucha titánica. Reprimir las lágrimas, la rabia, la injusticia, para poder sobrevivir. Pensó en el dolor del látigo de mañana, pero lo apartó de su mente. El miedo no servía de nada ahora. Lo único que importaba era lo que podía controlar, arreglar el desastre. El miedo y la rabia se mezclaron en su interior, pero una fría determinación se impuso. Sobreviviría a esto. Como siempre. Sin mostrar emoción se arrodilló, ignorando la humillación y el dolor en sus rodillas. Vos, limpia esto. Vos, andá al almacén y tráeme más aceite, más anchoas y las hierbas secretas. Vos, avivá ese fuego. Ordenó con una voz firme que no admitía réplica. La tarde para ella terminaba en una carrera imposible contra el tiempo. La noche en la domus de Lucio Cornelio Escipión no era oscura, era un escenario iluminado por docenas de lámparas de aceite que arrancaban destellos dorados del mármol y la plata. El banquete, la cena, era el clímax de su poder, una sinfonía de opulencia. Los invitados, reclinados en sus divanes alrededor de la mesa baja del triclinium, comían manjares exóticos servidos en bandejas de plata, mientras el vino, mezclado con miel y especias, no dejaba de fluir. El aire olía a azafrán, a pescado en salmuera y al perfume caro de los invitados, todo envuelto en la suave música de una lira que un esclavo tocaba en un rincón. Lucio era el anfitrión perfecto. Se movía entre sus invitados con una sonrisa serena, guiando la conversación con la misma maestría con la que un general dirige a sus legiones. Con una historia ingeniosa aquí, una pregunta halagadora allá, tejió la atmósfera perfecta para que su invitado de honor, el procónsul de Egipto, se sintiera agasajado y sobre todo convencido. Mientras un poeta recitaba versos de Horacio, Lucio llevó al procónsul a un lado, con la excusa de mostrarle un mosaico griego. Y allí, entre susurros, con unas pocas palabras, cerró el trato que había iniciado en las termas. La alianza estaba sellada. Al final de la noche, se realizó el brindis. Lucio levantó su copa, su rostro mostrando la satisfacción de un general victorioso. Sintió la embriaguez del poder, una sensación mucho más potente que la del mejor vino de Falerno. Mientras los invitados comenzaban a retirarse, dejando tras de sí un rastro de risas y promesas vacías, Lucio se quedó por un momento en el umbral, el dueño de una casa ahora silenciosa y de un nuevo y crucial pacto de poder. Cuando el último invitado se hubo marchado, y el eco de las falsas alabanzas se disipó, la casa quedó sumida en un profundo silencio, roto solo por el lejano murmullo de los esclavos limpiando los restos de la opulencia. Lucio Cornelio Escipión caminó solo por los salones ahora vacíos y se retiró a su estudio. La euforia del triunfo se había evaporado, dejando un residuo de cansancio y un sabor amargo. Se sirvió una última copa de vino, esta vez sin mezclar,
puro y fuerte, y contempló la luz solitaria de una vela que danzaba sobre su escritorio. Su mirada se posó sobre un rollo de papiro, un informe sobre el inepto sobrino del procónsul, el hombre al que había tenido que prometer un puesto importante para sellar su alianza. Sintió una punzada de autodesprecio. La política romana, especialmente en la era imperial, se tejía con estos hilos. Las alianzas personales y los favores a menudo pesaban mucho más que el bien común o la competencia de un hombre. Su conflicto interno era profundo. Su ambición, que estaba satisfecha por la victoria, chocaba de frente con su orgullo patricio, que se sentía manchado por haber cedido ante un hombre al que consideraba inferior. Se preguntó, como hacía a menudo en esas noches solitarias, si el juego valía la pena. Pero la respuesta era siempre la misma. El poder no era gloria, era una cadena de compromisos desagradables, una negociación interminable con la propia conciencia. Con una mueca de hastío, apagó la vela. La oscuridad lo envolvió a él y a sus pensamientos. Su día, con sus victorias públicas y sus derrotas silenciosas, había terminado. Dejamos al senador en su estudio, con el sabor amargo de su victoria, y volvemos a la Subura, donde la noche trae un tipo de recompensa muy diferente. El sol ya se había ocultado tras las colinas, y las calles de la Subura, ahora iluminadas por el resplandor parpadeante de las antorchas, comenzaban a vaciarse. Justo cuando Marco Fulvio daba los últimos toques de limpieza a su taller, la figura imponente del centurión Cayo apareció en el umbral. Inspeccionó la coraza con el ojo crítico de un hombre cuya vida depende de su equipo. La levantó, sintiendo su peso y equilibrio. Verificó las correas de cuero, la solidez de los remaches. Luego, sin decir una palabra, asintió con la cabeza, un gesto que para un legionario valía más que cualquier elogio. Abrió una bolsa de cuero y contó las monedas de plata sobre el yunque. El sonido metálico y limpio de los denarios al chocar fue la música más dulce que Marco había escuchado en todo el día. El pago por un trabajo de esta envergadura era suficiente para cubrir el alquiler de su ínsula por varios meses y asegurar la comida en la mesa. No era riqueza, era supervivencia. Marco recogió las monedas. Su frío y su peso en la mano callosa eran la prueba tangible de su esfuerzo. Sintió un alivio inmenso, casi físico. No era la alegría ruidosa de un patricio en un banquete, sino la simple y profunda ausencia de la angustia de no poder llegar a fin de mes. Ese, para él, era el verdadero lujo. Apretando con fuerza la bolsa de cuero, cerró la pesada reja de su taller y emprendió el camino a casa por las calles oscuras, sintiendo el peso real y simbólico de la seguridad para su familia. Al llegar a su ínsula, el olor a guiso de lentejas y el sonido de las risas de sus hijos lo recibieron en la puerta como un abrazo cálido. Subió las escaleras de madera crujiente, y al entrar en su pequeño apartamento, sus dos hijos corrieron a colgarse de sus piernas. Marco los levantó en brazos, uno en cada hombro, y el cansancio de todo el día pareció disolverse en ese gesto. Su esposa, con una sonrisa cansada pero genuina, le sirvió un cuenco de guiso caliente. Se sentaron juntos a la pequeña mesa de madera, compartiendo la cena, la comida principal para una familia plebeya, un momento de unión que contrastaba brutalmente con la fría opulencia del banquete que, a esa misma hora, se celebraba en la colina del Palatino. Mientras comían, se contaron el día. No hablaron de política ni de alianzas, sino del diente que se le movía a su hijo, de la nueva canción que su hija había aprendido, del chisme que Marco había escuchado en la fuente. Al ver a su familia, a ese pequeño círculo de luz en medio de la inmensa y oscura Roma, Marco sintió una oleada de amor tan fuerte que lo abrumó. Por un momento, no hubo corazas, ni deudas, ni senadores. Solo estaba eso. Y se sintió el hombre más rico del mundo. Satisfecho, con una profunda paz en el alma, se derrumbó sobre su jergón. Esta era su victoria. Su verdadero imperio. Con el sonido de la ciudad nocturna filtrándose por la ventana, su día por fin había terminado. Dejamos a Marco en la paz de su hogar y volvemos, por última vez en este día, a la opulenta domus del senador, para ver el banquete a través de los ojos de quien nadie ve. El banquete para los invitados era un mundo de placeres. Para Livia era un campo minado. Se movía entre los divanes con una gracia que había perfeccionado a base de miedo, su cuerpo una sombra que se deslizaba para rellenar una copa de vino aquí, para retirar un plato vacío allá. El calor de las docenas de lámparas de aceite le pegaba en la cara, y el murmullo de las conversaciones era un ruido incomprensible,
un telón de fondo para su única y verdadera preocupación, no cometer el más mínimo error. No pensaba en el contenido de las charlas, las bloqueaba. Su mente estaba en un estado de alerta máxima, enfocada en no tropezar, en no derramar una sola gota de vino sobre una túnica costosa, un error que le costaría caro. Mientras servía el procónsul de Egipto, escuchó a su amo, Lucio, susurrarle algo al oído sobre las rutas de grano y el nombre de un rival en el Senado. Era una información que valía una fortuna, un secreto que podría cambiar el destino de hombres poderosos, pero para ella no significaba nada. Era solo un ruido más en la sinfonía de su servidumbre. Vio a su ama, Cornelia, sonreírle con una dulzura empalagosa a una matrona, a la que, esa misma mañana, había oído criticar con veneno. Aprendía sobre el poder desde su reverso, desde la hipocresía que lo sostenía. Se sentía completamente despersonalizada, un autómata moviéndose con un propósito que no era el suyo. Era un mecanismo de defensa que había construido para soportar esas noches, para no sentir, para no pensar, para simplemente ser un par de manos y pies que obedecían. Finalmente el banquete terminó. Los invitados se fueron. Pero su trabajo, sin embargo, recién empezaba. Le quedaban horas de limpieza por delante. Pasada la medianoche, cuando hasta los ratones dormían en la villa del senador, Livia terminó su última tarea. Con los músculos doloridos y el alma entumecida por el agotamiento, subió a su cubículo en el área de servicio. El aire era frío y el jergón, una simple estera de paja sobre la piedra, la esperaba como una promesa de olvido momentáneo. Pero antes de dejarse caer, antes de que la oscuridad se la tragara por completo, se acercó a la pequeña y alta ventana, apenas una rendija en el muro que daba a un patio interior. Y allí, enmarcada por la piedra, estaba la luna. Llena, blanca, indiferente a la gloria y a la miseria de Roma, que a esa hora parecía una bestia dormida. Por un único y precioso instante, al mirar esa luz solitaria, su mente se vació de amos, de tareas, de miedo, del eco de los latigazos de mañana. No pensó en su pasado en Grecia, ni en su futuro inexistente. Solo estaba ella y la luna. Era un acto de rebelión silenciosa, un recordatorio de que, a pesar de todo, una pequeña parte de ella, en lo más profundo de su ser, seguía siendo libre, intocable. Ese simple momento de soledad y contemplación, un lujo que un esclavo rara vez podía robarle a la noche, era su único tesoro. Sintió que, a pesar de todo, aún era dueña de su propia alma. Ve la luna sobre los techos de Roma, cierra los ojos y por fin, descansa. Su día, con sus dolores y su única y secreta victoria, ha terminado.